Unidos y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Palestina. El canciller, por ejemplo, ruso, Sergei Lavrov, indicó que tanto Rusia como Egipto coinciden en la importancia de reanudar las negociaciones entre Palestina e Israel. Ramiro, en un tema, vamos... ¿Qué pasó? Muy bien, vamos a ver la nota. Condolencias. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó el martes su pesar por la muerte de civiles durante la escalada de violencia entre israelíes y palestinos en el último año. El secretario de Estado se reunió en Ramallah con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Una creciente ola de violencia ha provocado la pérdida de muchas vidas inocentes en ambos bandos. Israel ha admitido que en algunos casos sus fuerzas armadas se han confundido y dado muerte por error a personas que no son combatientes durante redadas vinculadas con ataques a civiles israelíes. Desde el comienzo de año el conflicto ha dejado 35 palestinos muertos, una cifra que incluye a los autores de ataques, a personas pertenecientes a facciones y a civiles. En el mismo periodo 6 civiles israelíes han muerto, además de un civil ucraniano. El año pasado fue el más letal en Cisjordania ocupada, desde que la ONU comenzó a registrar los muertos en los territorios ocupados en 2005. Muy bien, bueno, la necesidad de diálogo, justo creo que ese es el tema principal de ese programa el día de hoy. Del mundo. Del mundo, y mira esto, es un tema de décadas. Bueno, la tensión entre palestinos e israelíes viene sobre todo de la creación del Estado de Israel en el año 48, ¿no? Una vez que la ONU parte del territorio y dedica... destina, digamos, una parte para un Estado judío y una parte para un Estado árabe, que después sería el Estado palestino, que en realidad para muchos países como el nuestro ya existe. Lo que ha pasado recientemente es que ha habido un atentado en Jerusalén, En sinagogas, ¿no? En una sinagoga, que ha aumentado la tensión, ¿no? Y se espera una represalia de los israelíes, ¿no? Que es algo que se repite constantemente, pero creo que en ese tiempo se está motivando por el tipo de gobierno que hay en Israel, ¿no? El gobierno de Israel nuevamente está conducido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, un hombre de posición dura, de derecha, que está aliado con grupos más de derecha todavía, y que hace muy difícil una negociación. Entonces la lectura de los sectores radicales palestinos es con esto, con ellos no se puede negociar. Entonces... cuando se asume eso, la violencia está próxima. Así es. Y eso es lo que está pasando. Y entonces Blinken, el secretario de Estado, ha ido, pero ojo, ha pasado por Egipto, porque Egipto es el gran mediador entre palestinos e israelíes en la historia reciente. Entonces creo que lo que está propiciando es que Egipto de alguna manera actúe para bajar la tensión, cosa que ha hecho varias veces, ¿no? Claro, porque al final se hablaba de 2 estados, 2 territorios, creo que era el planteamiento, pero... que tiene que ceder uno de los dos o llegar a un punto medio, porque ese es el eterno dilema. Bueno, digamos, el Estado palestino para muchos países ya existe, claro, ¿no? Está reconocido, ha sido reconocido. Pero tendría que consolidarse mucho más, tendría que nacer con más fuerza, tendría que eso partir de una negociación con Israel para que el Estado palestino sea fuerte y para que tenga relaciones llevaderas con su vecino. Además, los dos son pueblos semitas, ¿no? Claro. Los árabes y los judíos, ¿no? Entonces, cuando uno dice antisemita, no se está refiriendo solo al que odia a los judíos, sino puede también referirse al que eventualmente odia a los árabes o a los palestinos. Pero si comparte Jerusalén y prácticamente hay mucha gente que viaja, va de territorio de Israel, va a Palestina y viceversa. O sea, y además hay niveles de convivencia que yo he observado cuando estaba allá, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una escuela, un kibutz, y entraron unos chicos palestinos y presentaron un baile, ¿no? En las propias sociedades palestina e israelí hay niveles de convivencia, pero los liderazgos políticos se endurecen precisamente cuando estalla la violencia, pero es una cadena de nunca acabar, porque se endurece el gobierno israelí, se endurecen los sectores radicales palestinos y aparece un atentado como este que termina complicando aún más las posibilidades de negociación. Claro, y una respuesta podría traer, y al final es un círculo vicioso que nunca se termina de dar, ¿no es cierto? Y Estados Unidos también, que hablan pues de poder interceder, bueno, y Egipto, y ojalá que lo pueda lograr, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando se llevan resoluciones de que condenan o critican a Israel, por ejemplo, por la expansión de las colonias israelíes al Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos las veta, ¿no? Claro, porque no reconocen, comenzando por ahí. Claro, es un aliado estratégico de Israel. Entonces, en ese plan, digamos, como me decía una amiga judía aquí en Lima, ¿no? Es como dos personas que en vez de que conversar se tiran de cabezazo contra la pared, ¿no? Y eso provoca muertos, heridos, constantes crisis.
y en un momento tendrían que encontrar liderazgos políticos como los del fallecido Isaac Rabin, Claro. ¿no? Que era un tipo corajudo, había sido un militar, pero fue capaz de negociar con Arafat, su enemigo histórico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y permíteme decirme una cosa al final. Solamente espero el pronto retorno de Carlos Cornejo a la televisión, el programa de Rimanche, y entiendo que el programa está suspendido de momento, pero me parece que es un periodista muy necesario y un programa muy necesario en la televisión peruana y para abrir el debate público. Bien, gracias, Ramiro Chao. Escobar, por estar con nosotros, y nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos, y mañana estará Francisco Belaunde con ustedes. Nos vemos.